Vamos a iniciar la grabación y a la vez vamos a iniciar la clase. Para iniciar la clase vamos a ir a esto de acá, que es otro tema, eh, si se quiere, elementalísimo, ¿ya? Y si se quiere, complejísimo, ¿no? Total, tú tendrás la palabra, ¿no? Si me entiendes, todo será simple. Si no me entiendes, estás generando la complicación. Por ello de que si el examen es fácil o difícil es relativo a cada alumno, ¿no? De acuerdo, lo que el profe pretende es que tu examen sea para ti muy simple, ¿no? Pero para ello tienes que conversar conmigo, tienes que ponerte las pilas. Bueno, sistema de referencia. Bueno, profe, ya eso lo sabemos. En el mundo de la ingeniería me interesa el movimiento de un cuerpo respecto de otro. Por lo tanto, el sistema de referencia es un cuerpo que existe, ¿de acuerdo? A mí me interesa cómo se mueve un cuerpo respecto de otro, ¿sí? ¿Cuál otro? Ya, pues, profe, eso depende del problema que yo tenga que abordar, pues. En el caso, por ejemplo, el ingeniero mecánico, hay cada máquina que tenemos, ¿no? Pero cada pieza tiene una función respecto a lo que tiene que hacer y respecto a la otra pieza, ¿de acuerdo? Y así aparece, pues, lo que se llama un afinado, una calibración, ¿sí? Y entonces todo funciona a la perfección, ¿no? O cómo, por ejemplo, un robot puede emular los movimientos del humano, ¿no? Con la diferencia de que nunca se cansa y es muy preciso. ¿Por qué? Porque todo está regulado. El humano puede no calcular bien lo que hace y falla, ¿no? Pero el robot no, pues ya hay una persona muy, muy inteligente, que es el ingeniero, que ha programado a esa máquina para que supere al hombre, ¿no? O sea, en actividades supera al hombre. Lo que no puede es autoprogramarse solo. Bueno, el sistema de referencia, entonces decimos, el sistema de referencia es un cuerpo y existen infinitos sistemas de referencia. Hay sistemas de referencia que se mueven, que no se mueven, que giran, que oscilan, hay de todo. Ese es el sistema de referencia. Pero lo que me conduce en esta clase, o mi objetivo en esta clase, perdón, es ir hacia lo que es la velocidad relativa. Pero de paso analizo la posición relativa y la aceleración relativa, que es el que me define el sistema inercial. ¿De acuerdo? Entonces digo, para ello voy a recrear el siguiente caso, ¿ya? Una paloma y un helicóptero. ¡Guau! Lo detengo, ¿no? Inmóvil, listo. Lo que pasa, te das cuenta, yo tengo tierra, quieto, helicóptero en movimiento, hace lo que quiere, la paloma también, pero yo digo, yo quiero analizar en este instante de tiempo, ¿sí? Entonces hago lo imposible, detuve el tiempo, allá. Entonces digo, a ver, en este instante de tiempo que sucede, tengo un sistema de referencia, tierra, que es el sistema inercial. Digo, pero yo quiero analizar el movimiento de la paloma no respecto a la Tierra, sino respecto de otro cuerpo que se mueve, ¿ya? Ah, ya, entonces tengo otro sistema de referencia. Ahora voy a manejar dos sistemas de referencia, ¿sí? Y podría manejar 3, 4, 5, 6, 7, los que quieras. Entonces digo, la paloma tiene una posición respecto de Tierra, ¿sí? Y otra respecto del helicóptero, porque tengo dos sistemas de referencia, ¿sí? Pero ojo, el helicóptero es captado por el sistema Tierra. Entonces digo, y te cuento, oye, oye, mira, ve, hay una paloma, tiene tal posición, y allá un helicóptero tiene tal posición, ¿no? Después digo, oye, oye, esta paloma tiene una velocidad, y el helicóptero tiene otra velocidad. Después digo, oye, mira, mira, está cambiando su velocidad, tiene una aceleración, esta tiene otra aceleración. Entonces, Tierra está reportando lo que sucede con A y B, o con P y O', ¿de acuerdo? Pero la idea es que ya este le llame a este B, entonces tengo la posición de B respecto de A, o la posición de A respecto de B, tengo la velocidad de B respecto de A, o la velocidad de B respecto de A, tengo la aceleración de B respecto de A, o la aceleración de A respecto de B. ¿Estamos? Entonces, todo lo que aprendí en cinemática para movimientos rectilíneos, cantidades cinemáticas para cualquier garabato, movimiento circular, movimiento parabólico, todo lo puedo llevar al plano relativo. Yo podría decir, mira, la paloma respecto al helicóptero desarrolla una trayectoria recta o una parábola o circular, ¿ok?
o tiene caída libre, lo que fuese, ¿no? O respecto de esta estación terrena, tierra, el helicóptero tiene un movimiento vertical, horizontal, circular, lo que fuese, todo vale. Entonces, ahora se trata de hallar la posición. Mira, digo, ¿dónde está la paloma? Ahí está la posición de la paloma. Pero te das cuenta que la posición de la paloma respecto de tierra es igual a este vector más este vector. O sea, posición del helicóptero respecto de tierra más posición de la paloma respecto del helicóptero. Es lo que aparece acá. Posición de la paloma respecto de tierra es este vector más este vector. ¿De acuerdo? Profe, pero me interesa P respecto de O. Ah, ya, despejamos, ¿no? Posición de P respecto de O, ¿no? O sea, ahora quiero ver la posición, velocidad y aceleración de un móvil respecto a otro móvil que se mueven respecto de tierra. Aparece la posición relativa, posición de la paloma respecto al helicóptero. Así lo vamos a identificar. Pero si yo tengo las posiciones, puedo hallar los desplazamientos. Si tengo los desplazamientos, lo divido entre el tiempo, tengo la velocidad media. Y si tengo la velocidad media, lo llevo al límite, tengo la velocidad instantánea, ¿no? Y entonces podría tener en este instante la velocidad de la paloma respecto de tierra, la velocidad de la paloma respecto del helicóptero, ¿no? La velocidad del helicóptero respecto de tierra. Pero entonces te das cuenta que en este análisis, la velocidad de la paloma respecto de tierra, como en el caso de la posición anterior, es la velocidad del helicóptero más la velocidad de la paloma respecto del helicóptero. ¿Estamos? Profe, me interesa la paloma. Ah, ya, velocidad de la paloma respecto al helicóptero. Despejo. Entonces aparece la velocidad del helicóptero respecto de la paloma respecto al helicóptero es igual a la velocidad de la paloma respecto a tierra menos la velocidad del helicóptero respecto a tierra. Entonces nuevamente aparece esto, resta vectorial, resta vectorial. Y bien, cuando yo tomo variaciones de velocidad y lo divido entre el tiempo, aparece la aceleración media. Tomo límites, aparece la aceleración instantánea. ¿Qué es lo que me interesa, no? Entonces, la aceleración instantánea de paloma respecto de tierra es igual a la aceleración instantánea del helicóptero respecto de tierra más la aceleración de la paloma respecto al helicóptero. Despejo lo que me interesa, aceleración relativa de un móvil respecto a otro móvil. Aceleración de la paloma respecto al helicóptero es igual a la aceleración de la paloma respecto de tierra menos la aceleración del helicóptero respecto a tierra. Esta se llama aceleración relativa. ¿Sí? Entonces, lo único que tienes que recordar es, dado la información de dos móviles A y B respecto de tierra, ¿cómo obtengo la velocidad relativa de A respecto de B? Velocidad de A menos velocidad de B. De B respecto de A, velocidad de B menos velocidad de A. La aceleración de A respecto de B, aceleración de A menos aceleración de B. Posición de B respecto de A, posición de B menos posición de A. ¿Sí? Entonces, todo lo manejo respecto de tierra y ya tengo por esta diferencia la información respecto de un sistema en movimiento. Ahora, cualquier curvo es un sistema de referencia, ¿no? Pero fíjate lo que va a suceder acá, en el caso particular que la aceleración del helicóptero respecto de tierra se haga cero, del helicóptero respecto de tierra se haga cero, mira lo que va a suceder, la aceleración de la paloma respecto del helicóptero y la aceleración de la paloma respecto de tierra, ¿cómo serán? Iguales, ¿sí? Iguales, ¿sí? Este sistema O' que me está generando este resultado particular se llama sistema de referencia inercial. ¿Te acuerdas que decíamos, no? El sistema de referencia inercial es aquel cuerpo que no experimenta cambios. Bueno, partíamos de tierra. Tierra no experimenta cambios. El helicóptero podría estar en reposo o podría tener MRU. ¿Sí? Tiene dos alternativas. No hay cambio. Su aceleración es cero. Entonces, en cuanto la aceleración del helicóptero, no me interesa su velocidad, en cuanto la aceleración del helicóptero sea nula respecto de tierra, entonces el helicóptero será un sistema inercial. ¿Y qué es lo que pasa en el sistema inercial? Se cumple la ley de Newton.
Entonces, la fuerza resultante que actúa sobre la paloma respecto del helicóptero es exactamente la que actúa respecto de tierra. Entonces, las leyes de Newton se cumplen respecto de cualquier sistema de referencia inercial y no se cumplen en los no inerciales. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver qué pasó, no tengo retorno. Entendido, profesor. Ya. Entonces, si no hay dudas, pero como yo sospecho que hay dudas, voy a seguir en lo mismo. ¿Ya? Fíjense lo que el profe ha planteado o ha diseñado, ¿no? Como herramienta de capacitación. Entonces digo, mira, tú tienes el robotito y la 4x4, ¿no? Desarrollando cada quien su movimiento rectilíneo uniforme, que podrían ser diferentes, ¿ah? ¿Ya? O sea, quiero decir, el 4x4 hace lo que quiere y el robotito también. Pero voy a partir pues, del caso más simple, ¿sí? Y ojo, tengo encima de ellos un helicóptero. ¿Se han dado cuenta? Y lo que pretendo es tener una visión de arriba nada más. Es mi dron. Ahí tengo mi cámara. Entonces digo, lo que ve el helicóptero es lo que yo voy a ver estando parado acá. Pues. Yo me voy a parar por acá ya. Yo me voy a parar por acá. Caramba. Entonces, este es el profe. Ya, se va a sentar mejor, ¿ya? Ya está. Ahí se ha sentado y está tasando lo que pasa por acá y por acá, ¿no? Ya. Entonces, ojo, la velocidad del helicóptero respecto de tierra es cero. La velocidad del profe respecto de tierra es cero. El movimiento relativo entre el profe y el helicóptero no existe. El helicóptero no se mueve respecto de tierra, el profe no se mueve respecto de tierra, el helicóptero no se mueve respecto del profe. Entonces nosotros decimos, como no hay movimiento relativo entre el helicóptero, tierra y el profe, los tres pertenecen al mismo sistema de referencia. ¿Me dejo entender? Lo observado desde uno, profe, perdón, desde el profe P, desde el helicóptero 3 o de tierra T, es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá decimos, como la velocidad del helicóptero es cero, la velocidad del profe es cero, el helicóptero, el profe pertenecen al mismo sistema de referencia. Entonces, el helicóptero observa la velocidad de la camioneta, V1, el profe también. La velocidad del robotito, V2, el profe también. ¿Estamos? Hasta ahí simplemente estoy poniendo la información en orden. ¿De acuerdo? Pero ahora, es lo que ve el helicóptero, es lo que ve el profe. Pero ¿qué es lo que ve uno? ¿Qué es lo que ve dos? Ajá, interesante pregunta. Eso se llama movimiento relativo. Y eso me permite calcular la velocidad relativa. Pero es lo que precisamente acabamos de aprender. Atentos. ¿Sí? Esa es la velocidad V1 del 4x4 y esta es la velocidad V2 del robotito. No se olviden, ¿ah? ¿Respecto de quién? Respecto de tierra o respecto del profe o respecto del helicóptero. Total, tierra, profe, helicóptero es el mismo sistema. No hay movimiento relativo entre ellos. Tierra, profe, helicóptero. ¿Listo? Ya, ahora, mira, lo que estás viendo no es lo que ves tú, es lo que ve dos. Ese es el movimiento de uno con respecto de dos. No le creo, profe. Ah, veamos, mira. Velocidad de relativa de uno respecto de dos, ¿no? Y lo identificamos así. V1/2. ¿Cómo lo calculamos? La velocidad de uno respecto de dos es la velocidad de uno respecto de tierra o simplemente velocidad 1 y velocidad 2 respecto de tierra o simplemente velocidad 2. ¿De acuerdo? Entonces, ese V1 puede ser velocidad de uno respecto del profe, velocidad V1 respecto del helicóptero, que es 3, o velocidad respecto de tierra.
¿Ya? Veamos el cálculo. Sí. Mira, esa es la velocidad de quién. De uno respecto de tierra, pues, profe, o el helicóptero. A esta velocidad le restamos el V2, ¿no? Acuérdate que el V2 es para acá. Hay que colocar el contrario, ¿sí? Estamos restando vectores, ¿no? Y esta es la resultante. Y es lo que estás viendo, pues. Esto que aparece acá es la velocidad de... Esto es lo que el cálculo de uno del robotito y es el movimiento del carro respecto al robotito. ¿Me has entendido? Ahora, veamos lo otro. Velocidad del 4 por, perdón, velocidad del robotito respecto del 4x4. Es lo que ve, profe, pero cálculos, cálculos, ya está. Velocidad relativa de 2 respecto de uno. El robotito es observado por el 4x4. Recuerden que siempre el sistema de referencia es el que no se mueve, ¿no? Y el otro es el que se mueve. Ya está, y esta es la velocidad, ¿sí? Y hay que calcularlo, pues. Matemáticamente aparece esto. ¿Este qué cosa es? La velocidad de 2 respecto de 3, que es la del robotito va hacia la derecha. ¿Ok? Y esta es la velocidad de uno respecto de 3. ¿Sí? La velocidad de uno respecto de 3. Y esta es la velocidad de 2 respecto de uno, que es la velocidad de 2 respecto de uno. ¿Alguna duda? Ya, a ver. Lo que pasa es que tienes que recordar qué hicimos y qué estamos haciendo. No me acuerdo, profe. Ah, ya, entonces veámoslo de esta manera. ¿Ya? Tú eres el helicóptero o eres el profe. ¿Qué es lo que ves? A dos partículas que desarrollan un movimiento rectilíneo, profe. ¿Sí? Claro, y la pregunta es, ¿cuál es el movimiento de uno respecto de dos y cuál es el movimiento de dos respecto a uno? Fácil, ve, profe. Diferencia vectorial. ¿Ya? ¿Sí? Entonces digo, mira, este es el V1, este es el V1. El V2, profe, es hacia arriba, sí, pues, pero este es el negativo. Entonces tengo V1 menos V2. Esta es la velocidad de uno respecto de 2. La velocidad de uno respecto de 2. Entonces, este es lo que está viendo 2. ¿Sí? Ahora, y acá tienes, este es el V2 menos el V1. Este es el V2 y este es el V1. La velocidad de 2 respecto de uno. Es lo que ve uno. Es esto. Este se mueve respecto de uno. Así. Este uno se mueve respecto de 2. Asá. ¿Me has entendido? Esto es lo que estamos llamando, esto es lo que estamos llamando la velocidad de uno respecto de 2, ¿sí? Igual a. ¿Estamos? Y aquí estamos con la velocidad de, se me perdió el mouse, ya lo tengo ya. La velocidad de 2 respecto de uno, ¿no? Esta es acá. ¿Alguna duda? Eh, ¿Alguna pregunta? A ver, no tengo retorno. Todo claro, profesor. A ver, ¿qué dice el chat? El chat dice, está presentando, profe, no está compartiendo. Ah, eso era a las 10:20. ¿Qué hora son? 11:10, ¿no? No, pero yo quiero comentarios a las 11:10.
Todo correcto, profe. Todo claro, profe. Por ahí me decían que en el examen habían fallado en la fuerza normal, ¿no? Hallaron la componente del peso, ¿no? Pero es pues cuando uno actúa y no planea. O sea, uno debe romperse este chip. Dice, la normal es igual al peso, pucha, bien raro, ¿ah? Que la normal depende de peso, de repente, ¿no? La normal es fuerza de contacto normal, y depende de N cosas, ¿no? O sea, yo lanzo una piedra contra la pared, aparece una normal, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con el peso. Yo tengo una balanza, entonces la normal es registrado por la balanza, ya, sí, sí. Yo salto sobre la balanza marca un peso infinito y se rompe, ¿no? Sí, pues la normal fue un valor terriblemente enorme, con la cual destruía la balanza. ¿De acuerdo? Pero, profe, su peso es el que ha destruido. No, no, mi peso no ha destruido, es la fuerza de contacto. ¿Quieres averiguar aquello? Habrá que ir a cantidad de movimiento, de impulso, ¿sí? Entonces, la normal va a depender del impulso y la cantidad de movimiento, y no del peso. Lo que pasa es que tenemos muy metido en la cabeza un chip que dice normal igual a peso, normal igual a peso, y ese chip te hace funcionar sin pensar, ¿no? Por eso yo siempre les digo, ustedes van a tener que aprender de sus errores. Cuando dan una prueba, detectan los errores, tienen que tener bien claro, profe, fallé en tal cosa, profe, fallé en tal cosa. Yo te pregunto, pero ¿cómo puede ser posible que haya fallado en eso? ¿No? Ah, para que vea, profe. ¿Qué pasa? ¿Tú no craneas en el examen? ¿No? No, profe, es que yo ya sé qué hacer en el examen. No, pues no es así. Cada examen es una experiencia nueva, ¿no? En cada examen vas a encontrar retos. Y por un lado estás tú y por otro lado estamos los profesores. Y los profesores decimos, a ver, yo sé cómo los voy a agarrar a los alumnos, ¿no? ¿Sí? Porque los alumnos no preguntan, piensan mal, ¿no? Y entonces aparece una prueba pues, destructora, porque no es que el profe actúe por sadismo, el profe actúa con la intención de que ustedes aprendan, ¿no? ¿Sí? Bueno, el que aprendió simplemente ratifica, pues, el buen uso que hizo de las clases. Y el que no, tendrá que aprender de sus errores. Pero si no revisan sus errores, entonces nunca van a aprender. Nunca van a aprender. ¿Sí? Ustedes no se imaginan todo lo que yo he aprendido gracias a mis errores, ¿no? Para comenzar, en el examen de admisión en física me masacraron, ¿de acuerdo? Pero ya ahí, ya cuando estaba en la facultad, podía conversar directamente con los profes, aprendí a no tenerle miedo, aprendí a desaprender, porque tenía muchas cosas incorrectas en la cabeza, y aprendí a discutir, ¿sí? Y claro, en un comienzo parecía como el patito feo, pues, como el chino que no sabe nada, pues, ¿de acuerdo? Pero esa era la realidad, pues. Yo era uno de los alumnos del aula que en física era el peor de todos, porque en admisión se vio, pues no pude. Yo pude ingresar a la facultad por mis terribles notas en matemáticas, ¿no? Pero no en física, ¿no? Pero fíjate ahora cómo son las cosas, ¿no? ¿Por qué manejo yo cruce de física? Porque es más sencillo. A mí me costaría mucho ser profe de geometría, álgebra, aritmética, ¿sí? Porque ¿cómo recuerdo todas las propiedades, ¿no? Pero en física ya sé pues, cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Además que profesionalmente es algo muy ligado a mí, o sea, de que entendí el fenómeno, ¿no? Es la ventaja tremenda. Por eso es que yo recomiendo que cada uno de ustedes converse mucho conmigo. Por eso es que yo les pido su opinión. Por eso les digo, alguna duda. Porque lo que yo sé es que ustedes van a aprender en clase, aquí y ahora. Eso se los dije de la primera clase. Aprendemos en tiempo real. Aquí no hay que yo aprendo después, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado para no tener dificultades. Bueno, en el entendido de que movimiento relativo es pan comido, ¿sí?
Ah, pero faltan los sistemas inerciales. ¿Cuáles son eh, eh, al comienzo les di yo un libro, ¿no? Que es este acá que lo tengo en mi mesa, mire, ¿no? Este libro se llama Serway Faung, Serwai, punto, Faughn, ¿sí? Este ladrillo no tiene cálculo diferencial, ¿de acuerdo? No tiene cálculo diferencial, ¿sí? Pero lo cierto es que no existe un libro que tenga todo lo que hacemos en aula. Por eso que la mejor estrategia es tomar con mucho cuidado las clases y discutir muchísimo con el profe. El profe no debe ser el culpable de que tú te vayas de clase con una duda. El profe debe ser culpable de que tú te hayas contento de haber aprendido, entendido y comprendido y estar capacitado a enfrentar la problemática en la materia pertinente, ¿no? En el caso mío, el de física. Bueno, entonces decía que falta algo más de teoría, que es lo siguiente. A ver. ¿Listo? Esa es la velocidad de uno respecto de 2, ¿no? Que es ese acá. Pero fíjate mire, cómo era, ¿no? Ya, ¿no? ¿Sí? Esa es la velocidad de uno y la velocidad del otro respecto de tierra. Estoy haciendo los cálculos para sacar la velocidad de uno respecto de 2 y la velocidad de 2 respecto de uno. Ahora lo recreo. Esa es la velocidad de uno respecto de 2. Es lo que ve 2. Ahora, ¿y qué es lo que ve uno? Es este acá. ¿Sí? O sea, son cosas totalmente diferentes. Pero hay que calcularlas. Para eso viene el cálculo vectorial, ¿no? ¿Sí? Ya, es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Pero antes tenemos otro detalle, ¿ya? Mira, este es, vamos a llamarle Pepito, ¿no? Ya, y este es Carlitos, ¿no? Pepito, Carlitos, ¿sí? Y este acá, ¿sí? Este acá es Luchito, Luchito, ¿no? Y este acá, Juancito, ya está. Pepito, Carlito, Luchito y Juancito, ¿sí? Los cuatro protagonistas. Sistema de referencia, 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 sistema de referencia. Ya, profe, ya sé, ya hay infinitos sistemas de referencia. El sistema de referencia es un cuerpo o una parte del camión, pues, o el zapato de Juancito, o el zapato de Carlitos, o el zapato de Luchito, ¿no? O la punta de la nariz de Carlitos, ¿sí? Ya está. Entonces tú dices, existen infinitos sistemas de referencia. El entendido de que ya tú sabes que el sistema de referencia es un cuerpo o parte de un cuerpo, ¿no? Como cuando yo digo la luna es parte del camión, ya está. Nótese lo siguiente, ¿no? Pepito está sentado en reposo respecto de tierra. El camión B está quieto respecto de tierra. Y aquí estaba Carlitos. Carlitos está en reposo respecto de tierra. Ah, profe, Luchito, Carlitos y el camión, Pepito, Carlitos y el camión constituyen el mismo sistema de referencia, sí, porque el uno no se mueve respecto del otro. Este es el mismo sistema. Entonces, este es el mismo sistema. Pero, profe, en el otro está Luchito y Pepito son el mismo sistema de referencia. No, porque hay una velocidad por medio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este es otro sistema de referencia. Pero la bolita y Luchito es el mismo sistema de referencia. Sí, porque no se mueve el uno respecto al otro. Y el piloto que está acá, sí, es el mismo sistema de referencia. Entonces,
el sistema de referencia es cualquier cuerpo, sin ningún tipo de limitaciones. Pero si tú tienes varios cuerpos que no se mueven el uno respecto del otro, pertenecen al mismo sistema de referencia. Escúchame cuidadosamente lo que te voy a decir. Agarro dos ladrillos, me voy al techo del edificio y los suelto. Los dos ladrillos caen igualito. Entonces digo, el ladrillo A y el que está debajo de A, B, constituyen el mismo sistema de referencia. Sí, pues, porque el ladrillo A no se mueve respecto al B. Pero, profe, sus velocidades están cambiando. Claro que están cambiando, porque cada vez más rápido. Pero más rápido A, más rápido B, descienden pegaditos. No hay movimiento relativo entre el ladrillo A y el ladrillo B. Por lo tanto, el ladrillo A y el ladrillo B son el mismo sistema de referencia. ¿Sí? Pero ahora estamos en otra nota a propósito del sistema no inercial. Al final de la diapositiva inicial que presentaba, respecto a la velocidad relativa, posición relativa, aceleración relativa, decía si la aceleración del helicóptero respecto de tierra es cero, entonces el helicóptero es un sistema de referencia inercial. El helicóptero podría estar quieto o podría estar moviéndose, ¿no? Pero tú entenderás, reposo o MRU es exactamente lo mismo, en eso estamos. El helicóptero podría estar quieto o podría estar con movimiento rectilíneo uniforme. El helicóptero sería otro sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? Y si la paloma se moviese respecto al helicóptero con otro MRU, tendría otro sistema de referencia inercial. Porque se llama inercial, o perdón, es inercial en tanto y cuanto la aceleración de ese sistema respecto de un inercial sea cero. Pero resulta, tierra es un inercial, el helicóptero es otro inercial y la paloma otro inercial. ¿Por qué? Porque las velocidades son diferentes. ¿Sí? Pero si el helicóptero y la paloma tuvieran exactamente la misma, el mismo MRU, a pesar que los separe una distancia tremenda al que tú quieras, pero el mismo MRU, no habrá movimiento relativo entre la paloma y el helicóptero. Constituyen el mismo sistema de referencia. ¿Sí? Entonces te das cuenta de que yo tengo las garantías que tú me estás entendiendo, es tanta información en corto tiempo, ¿no? Que yo no tengo las garantías de que ustedes, que son 40 y tanto, me están o no entendiendo, no lo sé. Por eso es que yo pregunto y digo, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? En el entendido de que el profe quiere que todos ustedes logren procesar información de manera precisa, ¿no? Entonces, acá viene el tercero, y el tercero es, decíamos, José, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero este tiene aceleración, ¿de acuerdo? Entonces diríamos, este es el mismo sistema, A y B es el mismo sistema, no hay movimiento relativo. Este B, velocidad constante, no hay aceleración. Este es inercial, este también es inercial. Y C, este es otro sistema, pero es no inercial porque tiene aceleración. Este es sistema de movimiento inercial, sistema no inercial. Sistema inercial, sistema inercial, sistema no inercial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué preocupa el diferenciar el inercial o el no inercial? Resulta que en los inerciales se cumple la segunda, perdón, en el inercial se cumple la ley de Newton y en los no inerciales no se cumplen. Ya, lo vamos a ver, mira. Esta partícula tiene peso, ¿ya? Y tiene obviamente tensión. No se mueve, ¿por qué? La resultante es cero, porque dice la primera ley de Newton. En tanto no haya fuerza o la resultante es cero, el cuerpo está quieto con MRU, aquí está quieto. ¿Sí? Entonces digo, este lo ve quieto, este lo ve quieto y está en reposo. Se está cumpliendo la primera ley. ¿Sí? Ya. Carlitos va a mirar por el cristal hacia acá, ¿ya? Y lo mismo que Pepito, ¿no? Lo van a mirar a Luchito, que está acá. ¿Qué pasa acá?
Este carro está en movimiento, velocidad constante, ¿no? Pero ojo, si la velocidad es constante o si está quieto es igualito. Entonces digo, antes, camión en reposo, velocidad de B respecto de A, velocidad de B respecto de A es cero. Entonces la velocidad de P respecto de A es la misma. Esto implica de que A y B pertenecen al mismo sistema de referencia, tierra. Pepito, Carlitos y el camión y tierra es el mismo sistema, ¿no? De referencia. Ahora, veamos acá. Peso, estoy en el sistema C. Tensión, resultante cero. Está quieto, ¿sí? Entonces decimos, no se mueve respecto de Carlitos. Pero tampoco se mueve respecto de Luchito. ¿Qué es lo que pasa, no? Es que este es inercial, pues. La resultante es cero. ¿Esto se mueve respecto de él? No, pero es que va con velocidad constante. Su velocidad no cambia. Como no cambia, es igualito a que esté quieto. Resultante cero. Se cumple la primera ley de Newton respecto del sistema quieto, ¿sí? Respecto al sistema con velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hablemos del camión C. El camión C, la aceleración de C respecto de A es cero, la aceleración de P respecto de C, de este es cero, de este respecto de este es cero, de este respecto de este es cero. Respecto de cualquier inercial será cero, ¿no? Es lo que estamos planteando acá. La suma de fuerzas va a ser cero, ¿sí? Ahora analicemos ese de acá. ¿Sí? Mira, te diste cuenta, ¿no? Me estamos salteando, ya. Ojo acá, eso, tensión, ¿no? Entonces te das cuenta, la tensión tiene una componente horizontal para la derecha, una componente vertical que se anula con el peso. Hay una resultante. Este se mueve respecto de José, este se mueve respecto a José, no, no se mueve. Esto no va a estar más lejos ni se le va a acercar. Esta partícula está en reposo respecto de José. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Si está en reposo la resultante es cero, no, la resultante no es cero. Entonces, no se cumple la primera ley. Mira, tampoco se cumple la segunda. Si la resultante es cero, debe haber una aceleración. ¿Que este se le acerca? No, no se le acerca, pero hay una resultante. Pero no se le acerca. Es que José no es inercial, tiene aceleración. Te das cuenta que la ley de Newton no se cumplen acá. Ni la primera ni la segunda, porque José va a decir, este no se mueve. Como no se mueve, está en equilibrio, estás loco. Tienes aceleración. De por sí ya no hablo contigo, el sistema no vale para las leyes de Newton. ¿Estamos? Camión con aceleración A constante. La aceleración de D respecto de A es diferente de cero. La aceleración de P respecto de P respecto de D es igual a P respecto de A. No, son diferentes. ¿De acuerdo? Son diferentes. ¿Sí? Pero ojo, la aceleración de este camión respecto de Carlitos es igualito que respecto de Pepe. ¿Por qué? Porque este es inercial y entonces irá que este tiene tal o cual aceleración. Este irá, mira, ve, peso y tensión respecto de él, hay una resultante, masa por aceleración, igualito irá este niño. La resultante es masa por aceleración. Esta partícula la analizo respecto de un inercial que es este, respecto de un inercial que es este, o respecto de un inercial que es este. Pero no lo puedo analizar respecto del camión, porque este es un no inercial. No se cumple en la ley de Newton. No hay movimiento relativo, ¿sí? Y no está en equilibrio, porque la resultante es cero. Hay fuerza resultante, pero no hay aceleración respecto de este niño. ¿Me entendieron? ¿Me han entendido? No tengo retorno.
Aló, 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 aló. No tengo retorno. ¿Qué dice el chat? ¿Me están entendiendo? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, regresemos al punto. A ver qué hice. Wow. Me están copiando, ¿no? A ver, craneen un ratito, me dan 30 segundos. Ya, estoy de vuelta. Dice, un vehículo que viaja en forma horizontal con velocidad 3i, si el pasajero en el vehículo observa que las gotas de lluvia pasan verticalmente en la ventana con velocidad menos 4j, calcule la velocidad de las gotas de lluvia respecto a tierra, a un observador fijo a tierra, ¿ok? Este problema lo han puesto N veces en admisión, ¿no? Lo que pasa es que cambian los ángulos, vertical, inclinado, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo?
Entonces, lo que aquí habría que entender lo siguiente, ¿no? Aquí, ¿quién es el sistema de referencia? Si alguien se dio cuenta. Pregunto, el sistema de referencia puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero dentro del marco del problema, para poder resolver el problema, yo debo de elegir de los infinitos sistemas de referencia, el mejor, pues el que me lleva a la solución, a eso me refiero, ¿sí? Ya, ¿alguien se dio cuenta quién es el sistema de referencia que me lleva a la solución del problema? Si alguien se dio cuenta, abre su micro y me cuenta. ¿El pasajero? Claro, el pasajero, el vehículo, la luna. ¿Ya está? ¿Correcto? Entonces decimos, es el sistema de referencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es lo que ve el sistema de referencia. Movimiento de las gotas de lluvia respecto del vehículo, del pasajero, de los asientos y todo lo que, por eso digo, hay infinitos cuerpos que constituyen el mismo sistema de referencia, que es el vehículo en movimiento o los pasajeros, ¿cierto? Pero eso es lo que vemos nosotros, pero no es lo que está sucediendo. Entonces decimos, ajá, esa es la velocidad de la gota respecto del carro, la velocidad de la gota respecto del vehículo, ¿sí? Pero la velocidad de la gota respecto al vehículo es igual a ¿qué? De acuerdo a la definición de velocidad relativa. A ver si alguien me ayuda. Eso es velocidad de la gota respecto del carro. La velocidad de la gota respecto del carro va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de la gota respecto de tierra menos velocidad del carro respecto de tierra. Y el problema ya está resuelto, pues. ¿Sí? Velocidad de la gota respecto del pasajero. Velocidad de gota menos velocidad del pasajero. ¿Sí? Entonces, la velocidad de la gota respecto al pasajero es menos 4J, ¿no? Que es lo que estás viendo acá. Ahora me dicen que el vehículo, que es el pasajero, viaja con 3i. Entonces, la velocidad de la gota respecto del pasajero es 4. La velocidad, a ver, vamos a, la velocidad del vehículo, o sea, del pasajero respecto a tierra es menos 3. ¿Y cuál es la velocidad de la gota respecto de tierra? Por determinar, porque esta es la gota respecto de el pasajero. A ti te dicen, calcule la velocidad de la gota respecto a tierra. ¿Sí? Entonces, velocidad de la gota respecto al pasajero va a ser igual a velocidad de gota respecto de tierra menos velocidad del vehículo respecto de tierra. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, la velocidad de la gota no la conozco. La velocidad del vehículo, menos 3. ¿Sí? ¿Y cuál es la velocidad de la gota respecto al pasajero? Menos 4. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver, acá, aquí se ha filtrado algo. Dice acá. A ver. ¿Estamos? Ya. Me había borrado el signo que se había filtrado por acá. Entonces de ahí despeja pues, la velocidad de la gota respecto al pasajero, ¿de acuerdo? Eh, eh, perdón, aquí hay otro error. Velocidad de la gota nomás es. Ya está. Listo. Velocidad de la gota respecto de tierra es 3i menos 4j. No sé si me han entendido.
Sí, profe, entendido. Ya, porque otras veces ha venido un ángulo acá, ¿no? Y entonces cuando aparece el ángulo, lo más práctico es trabajar con, ya no con el cálculo analítico, sino con el cálculo gráfico, ¿no? Esto de acá lo grafican con los vectores, ¿sí? Y ya lo sacan por geometría. Pero esta acá, dada esta información, hay que hacer el cálculo analítico, ¿no? Y ya les comentaba yo en clase de que hay dos cálculos vectoriales en el álgebra vectorial. Un cálculo gráfico y el analítico. El gráfico trabaja con los vectores y los dibujos, y el analítico trabaja con las componentes. Esta es la expresión analítica de la velocidad de la gota. Esta es la expresión analítica de la velocidad relativa, ¿sí? Y esta es la expresión analítica de la velocidad del vehículo. Ya. Bueno, entonces, acá. Entonces dice, un avión tiene una velocidad de 40i más 60 j más 50k. Esta es la expresión analítica de la velocidad del avión. Con respecto a la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez, velocidad con respecto a tierra. Asimismo, un barco se mueve con una velocidad BB 10i más 30j, expresión analítica de la velocidad del barco respecto de tierra o la torre de control, ¿no? Dice, determine la velocidad relativa del barco con respecto al avión. Ya tú sabes, velocidad barco, velocidad del avión, ¿no? BB menos BA. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el BA? El BA es 40i más 60j más 50k. ¿Sí? Y reemplaza si tiene la solución inmediata, ¿no? Yo recuerdo de que en un examen, te cuento ya más o menos lo que me acuerdo, ¿no? Y aquí obviamente que la solución es una simple operación de lo más elemental, de lo más barata. En un examen decían así, ¿ya? De que desde lo alto de una torre, perdón, desde lo alto de un edificio de 50 metros, se lanza una manzana con una velocidad de 20i 30j, ¿sí? Y del pie del edificio arranca en ese instante que se dispara la manzana un carro, parte del reposo, con una aceleración ¿de acuerdo? No, no era así. Parte con una velocidad inicial de 20i y una aceleración de menos 2i metros segundo cuadrado, ¿no? Entonces dice, determine la velocidad relativa de la manzana respecto del auto cuando la manzana está en el punto más alto, ¿no? Tú dirás, pues fácil, como yo conozco las velocidades IJ de la manzana, tengo el tiempo de cobertura, pues, ¿en qué tiempo llega arriba? Listo. Y entonces la velocidad arriba de la manzana y la componente horizontal, pues. Y habría que ver cuál es la velocidad del carrito, ¿no? Como tiene una velocidad inicial y tiene una aceleración y ya tengo el tiempo dado por la manzana, ya tengo la velocidad final del carrito. Ahora yo la diferencia de velocidad, ya tengo la velocidad relativa de la manzana respecto al carrito o al revés del carrito respecto a la manzana. ¿De acuerdo? Ahora, si te dijeran, ¿cuál es la posición del carrito respecto de la manzana cuando la manzana llega al suelo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya te imaginas el cálculo que tienes que hacer? Con esa altura negativa calculas el tiempo de vuelo y además tienes que calcular con ese tiempo de vuelo la abscisa de impacto de la manzana, es decir, la posición final de la manzana. Ahora tienes que ver cuál es la posición final del carro en ese tiempo, ¿no? Allá la resta ya tienes la diferencia de los vectores posición, ¿no? Y de esa manera ya tendría la solución también del problema, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo resolver este caso? Yo encuentro una clave y no la otra, ¿no? Bueno, pero en fin, lo resolví de nuevo y me ratifiqué en mi clave, ¿no?
Así que probablemente ustedes cuando hagan la revisión del cálculo van a ratificar de que no hay clave. Y si encuentran, me pasan la voz, por favor, ¿ya? Y me dicen dónde me equivoqué. Bueno, dice, la figura muestra dos móviles que parten simultáneamente del punto C. Determina el tiempo en el que están separados 271 metros y la rapidez en kilómetros por hora del móvil A respecto al móvil B, ¿no? Pero fíjate, ¿eh? Yo lo que haría es disparo este movimiento parabólico, disparo este movimiento parabólico y preguntaría igualito, ¿no? Después de qué tiempo están separados, digamos, sí, después, ya, vamos a considerar que esto sea una torre, ¿ya? Tan alta como quieras, para que haga la parábola completa, y para que haga la parábola completa, y para que la distancia entre ellos sea 271, ¿no? Entonces el profe alucinó el problema siguiente. Se dispara con 18 raíz de 2 kilómetros por hora y este ángulo de elevación, desde lo alto de una torre. Y este con 18 kilómetros por hora y ángulo de elevación 60. ¿Qué tiempo transcurre para que la separación entre ellas sea 271 metros? ¿Mm? ¿Cómo la ves? Algunos se van a tranquear, ¿no? Y otros dirán es imposible resolverlo, pero hay otros pues que simplemente proceden, ¿no? Porque han entendido el argumento para el manejo del problema. Pero regresemos a este, ¿no? Pues os digo, los problemas son los que más abundan, ¿no? Y cuando me dicen, profe, ¿puede poner el examen? Por supuesto, ¿no? Y entonces uno dice, a ver, voy a poner problemas para quién. Ah, para los alumnos altamente competitivos, ¿no? Entonces el profe más o menos se da cuenta cuáles son las deficiencias de la mayoría. Entonces pone su examen fuera del alcance de los que no preguntan, de los que manejan el curso a medias. Ya lo llevó a otro nivel. Va a tomar contacto solamente con los alumnos de alto rendimiento. Bueno, pero entonces decía, ¿no? ¿Cómo resolver el problema? Entonces mira, en segundos, metros, kilómetros por hora, ¿no? ¿Sí? Ahora, ya que haya la rapidez en kilómetros por hora, de uno respecto al otro. Entonces digo, ya sé cómo voy a establecer mi plan estratégico, ¿no? En mi plan estratégico, lo que voy a hacer es de que estas velocidades las llevo a metros por segundo, lo multiplico por 1000 y lo divido entre 3600, me da 5 metros por segundo. Este me da 5 raíz de 2 metros por segundo. Entonces ya tengo 5 raíz de 2 o 18 kilómetros por hora. 5 raíz de 2 metros por segundo o 18 raíz de 2 kilómetros por hora. ¿Te das cuenta? Ya tengo las dos velocidades, ¿no? En las dos unidades. Después digo, mira, ve, este es el vector velocidad. Este es el módulo, hay que multiplicarlo por el unitario, porque yo voy a resolver vectorialmente, ¿no? Entonces, el v vector va a ser igual al módulo de v, de acuerdo al módulo de v, por el unitario u1, así lo voy a llamar, ¿no? Y aquí voy a tener el v de a va a ser igual al VA multiplicado por el unitario 2, ¿no? ¿Sí? Ahora, para los unitarios, yo utilizo su definición. Entonces digo, el unitario simplemente define la orientación. Ah, ya, correcto. Y su módulo es 1, correcto. Entonces digo, el unitario 1, ¿ya? Este es 1. Este es el unitario 1. ¿Sí? 45, 45. ¿Cuánto vale esto? Este es I, raíz de 2. Este es más J, raíz de 2, ¿no? Ya está el unitario. Entonces digo, esta velocidad es 5 raíz de 2, paréntesis, I más J, todo dividido entre raíz de 2. Ya está. El otro vectorcito va a ser igual, el unitario, a este es 1, pues todos los unitarios tienen módulo 1. Este es 60, ya, correcto. Este es 1, este es menos un medio, I, ¿no? Y este es más, raíz de 3 sobre 2J, ¿sí? Entonces, este vector es 18 por
¿sí? Menos 3i más j, perdón, este es 1, este es 0,5, un medio. Acá le pongo menos 1 más 1, todo dividido, perdón, menos 1 más raíz de 3, todo dividido entre 2. Entonces ya tengo que va a ser igual, este vector es 18 por 1, perdón, 18 por menos i más raíz de 3, j, todo dividido entre 2. Ya tengo los vectores. Entonces, ahora puedo hacer o puedo desarrollar el plan cualquiera que fuese. Entonces digo, a ver, ¿cómo voy a resolver? Posición relativa, posición de A respecto de B, ¿no? Eso lo saco al toque, pues velocidad de A por T menos velocidad de B por T. Total es un MRU, es de lo más simple, de lo más barata, ¿sí? Y cuando hay el vector posición relativa, que es simplemente el vector que une un punto con el otro, la posición de A con la de B, ahora digo, ¿la distancia qué cosa es? El módulo del vector posición, ¿sí? Ya está. Entonces digo, es R de B respecto de A es raíz de 2 por el unitario I más J entre raíz de 2 menos 5 T por I más raíz de 3, ¿de acuerdo? Entre raíz de 2. Entonces tengo el vector, ¿de acuerdo? Eh, posición de B menos posición de A, ¿no? ¿Cuál es la posición de B? La velocidad de B por el tiempo. ¿Y cuál es la posición de A? La velocidad de A por el tiempo, así de simple. ¿Sí? Esta velocidad es esta, ¿sí? Y este es el tiempo que está acá metido. Igualito, este es el tiempo por la velocidad, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, aunque debía haberlo puesto en otro orden. ¿Ya está? Entonces voy a hallar la posición de B respecto de A, que es 5 raíz de 2t por I más J, slash raíz de 2 menos 5t por menos 1 más raíz de 3. ¿Qué ha hecho el profe? No ha hecho nada. Bueno, ya, la posición de B respecto a A, opero, ¿no? Entonces tengo operando el primer vector y luego el segundo vector, y entonces va a quedar 7,5 TI menos 9,33 TJ, ¿sí? El módulo de ese vector lo igualo, a 271, ¿no? 5t cuadrado más 9, 32t cuadrado igual a 271, y ahí obtengo el valor de t, ¿de acuerdo? Y ese valor de t es 22,65, ¿no? ¿Sí? Que no encontré clave. Ahora, ¿cómo hallo la velocidad? La rapidez relativa, ¿no? La rapidez en kilómetros del móvil A respecto del móvil B. En kilómetros por hora. Ah, ya, entonces sería esto por el unitario, esto por el unitario, ¿no? Entonces, velocidad de A, ya lo tengo, que es 9 y más 9 raíz de 3, ¿de acuerdo? Menos 18i más 18j. Entonces, de esa manera tengo una rapidez del orden de raíz cuadrada de 27 al cuadrado más 2,43 elevado al cuadrado, y eso va a ser igual a 27,18 kilómetros por hora, ¿no? Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. ¿Dudas, preguntas? Ya, entonces lo dejamos de ahí, pero como no hay preguntas. A ver.
Vamos ahora a desarrollar lo que corresponde a gravitación universal, ¿no? Y habría que, de acuerdo a que el programa plantea, ver la cinemática del movimiento planetario y luego la dinámica del movimiento planetario, ¿no? La problemática del movimiento de los planetas, sin analizar las causas, eso está en manos de Tycho Brahe, que es quien acopia toda la información que luego la hereda Kepler y Kepler llega a las famosas leyes de Kepler, ¿no? Por otro lado, Newton es que comienza a analizar qué es lo que provoca de que esos movimientos sean tal cual lo describe Kepler, ¿no? Porque Kepler dice el movimiento de tal tipo, ¿no? Tal cosa hacen los cuerpos celestes, y Newton dice por qué, ¿de acuerdo? Porque simplemente aplica su famosa segunda ley, ¿no? Pero desde el punto de vista de la interacción gravitacional entre partículas. La referencia que se plantea acá es lo siguiente, ¿no? Kepler es un matemático, obviamente que una formación académica muy superior a la Tycho Brahe. Tycho Brahe, lo que pasa es que tiene la ventaja de que hay unos reyes que lo apoyen y le construyen un palacio solamente para mirar de noche el firmamento, ¿no? Y así es como comienza a darse cuenta de los cuerpos celestes, ¿no? Y cómo es que estos van cambiando de posición y va sistemáticamente anotando las posiciones relativas de cada cuerpo celeste identificado. ¿Sí? Por ello es que se establece esta sinopsis, ¿no? A fines del siglo XVI fue el primer astrónomo que demostró la teoría heliocéntrica, ¿sí? Esa que plantea al Sol como el centro del universo. Hizo mediciones de la posición de los planetas, ¿sí? Hay una suerte de transportador en la vertical y un transportador en la horizontal. Y entonces con eso decía, a tantos grados, tengo yo la posición de tal o cual, ¿no? La precisión que los datos registrados por Tycho Brahe son tremendas, ¿sabes? Porque el error que comete en las mediciones obtenidas hoy en día con instrumentos muy precisos es en el orden de los minutos, ¿no? Y recuerda que el minuto es la 60ª parte de un grado, ¿sí? ¿Estamos? Ya. Kepler, con esa información vasta heredado de Tycho Brahe, comienza a hacer cálculos y cálculos y cálculos, y entonces trata de esa manera a analizar las trayectorias y los periodos de cada planeta, ¿no? Y así logro obtener las denominadas leyes de Kepler, ¿no? ¿Qué cosa es lo que plantea? ¿Qué es lo que plantea la ley de Kepler? Las leyes de Kepler te plantean lo siguiente, mire, dice, la primera ley dice, los planetas se mueven alrededor del Sol describiendo órbitas en forma de elipse, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol, ¿no? Tú vas a decir, profe, no le entiendo nada. Ya, entonces, a la pizarra. A ver, mi directora de cámara, ¿ven mi mano? Sí, profesor. Ya está. Entonces, ¿qué es una elipse? ¿De acuerdo? Entonces, el profe tiene acá amarrado una cuerda a dos puntos fijos, ¿no? Estos puntos se llaman focos. Están viendo la pizarrita, ¿no? Entonces, si yo pongo tensa la cuerda y luego hago este trazo, una suerte de compás, ¿sí? He logrado trazar la parte inferior de la elipse. Ahora voy a trazar la parte superior de la elipse, ¿no? ¿Qué cosa ha trazado el profe? El profe acaba de trazar una elipse. Esto se llama foco. Dice Kepler de que sus ecuaciones le llevan a esto. Aquí está el Sol. Y por ejemplo, aquí está la Tierra, ¿no? Por supuesto que esta órbita de la Tierra es una caricatura, ¿de acuerdo? De mal gusto, porque está totalmente distorsionado. Entonces, esto simplemente sirve como caricatura. La segunda ley de Kepler establece lo siguiente, ¿no? Dice, el radio vector entre el Sol y el planeta barre áreas iguales, ¿no? Entonces, acá hay esta área acá, mire. ¿Ya? Supongamos que lo hice en un mes, ¿sí?
Para comparar un área acá, fíjate el arco que tendría que recorrer, ¿no? ¿Sí? Esta área es igual a esta, no, profe, es mucho más chiquita ya. Esta área es igual a esta, sigue siendo más chiquita. Entonces sería algo así, ¿no? Esta área de acá comparada con la de acá ya. Más o menos ahora ya tengo algo equiparado. Entonces digo, mira, ve, si en un mes va de aquí a acá en un mes, entonces el planeta va a ir de aquí a acá también en un mes. A esta le llamamos área 1 para T1. Pero si este delta de T es la misma acá, delta de T, el área 2 es igualita que el área 1. ¿Sí? Entonces, es lo que llaman la ley de las áreas. Y la otra, el de que esta es la elipse, la primera ley, ¿no? Este punto más lejano de la Tierra respecto al Sol se llama afelio. Y este acá más cercano se llama perihelio, perihelio. Esto se llama eje mayor y este es el eje menor. Esta distancia de aquí a acá se llama radio vector y te das cuenta que el radio vector es variable. Cuando vamos a la tercera ley, tercera conclusión obtenida por Kepler de los datos heredados de Tycho Brahe, esto acá se llama el radio vector más grande. Voy a llamarle Bella, de aquí a acá, ¿no? Del Sol acá. Y este acá, el radio vector menor. Entonces, el radio medio va a ser igual a A más B sobre 2, ¿no? Y Kepler llega a la conclusión de que los cuadrados de los tiempos invertidos en dar la vuelta alrededor del Sol, periodo, son directamente proporcionales a los cubos de los radios medios. A los cubos de los radios medios. ¿Ok? Pero hay otro detalle, ¿no? Mira, si estos puntos los acercamos, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, sacar este punto de acá, ¿ya? Sacar este punto de acá, ¿sí? A ver si se puede, sí se puede. Ya está, ¿no? Y lo pongo acá, y lo pongo acá. Entonces digo, el profe, ¿qué ha logrado trazar? Voy a trazar de nuevo, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que el profe ha trazado? A ver, ¿quién se dio cuenta? ¿Quién se dio cuenta qué es lo que el profe acaba de trazar? No tengo retorno. Aló, 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 ¿me están copiando? ¿Una circunferencia? ¿Qué cosa he trazado? No, pero fíjate, ¿qué cosa es esto? ¿Una elipse? Ya, entonces, mira, ya, no lo voy a poner encima, ya, no quiero una encima, no quiero encima, porque no me están dando la respuesta. Ya, lo voy a colocar acá, ya. Mira, ya, voy a volver a trazar una tercera figura, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa ha logrado trazar el profe? ¿Ah? Una elipse. Claro, una elipse, pues. Entonces, ¿cuántas elipses hay en la pizarra? 3. 3 elipses. Lo que pasa que esta que tracé acá, la redondita, se llama, no te olvides, ¿ah? Se llama elipse de focos superpuestos. Se llama elipse de focos superpuestos. Profe, es una circunferencia. No, se llama elipse de focos superpuestos. ¿Sí? No, profe, para mí es una circunferencia. Para mí no, pues. Elipse de focos superpuestos. Elipse de focos superpuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira lo que dice acá. Los planetas se mueven alrededor del Sol describiendo órbitas en forma de elipse. ¿De acuerdo? Ahora, otro detalle. Estas 3 leyes de Kepler, si bien es cierto que fueron formuladas para el movimiento planetario, eso se cumple para cualquier sistema celeste. No le entiendo, profe, te explico. Mira, hoy en día nuestra luna tiene varios satélites, pero ninguno es natural, pero son satélites artificiales puestos por el hombre. ¿Sí? Y esos satélites giran alrededor de la luna y cumplen las 3 leyes de Kepler.
O sea, los satélites, todos los satélites colocados alrededor de la Luna giran en órbitas elípticas, encontrándose la Luna en uno de los focos. Segunda ley, el radio vector definido por la Luna y un satélite artificial barren áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley, el periodo de rotación del satélite alrededor de la Luna al cuadrado es directamente proporcional al cubo del radio medio de la elipse que desarrollen. ¿Sí? Profe, ¿y alrededor de un satélite puedo colocar otro satélite? Claro que sí. No hay límite. ¿Sí? Entonces, te das cuenta que todos los cuerpos celestes tienen su foco gravitacional, ¿no? Ahora, a ti te enseñaron, se supone, en el colegio la historia del Big Bang, ¿no? Entonces, en una sopa de energía se produce pues una tremenda explosión y ahí luego, por efecto de la interacción gravitacional, se comienzan a concentrar partículas y aparecen los diferentes cuerpos sólidos en el universo. Planetas, asteroides, estrellas, todo lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces en el universo aparecen y desaparecen soles, ¿de acuerdo? O estrellas. Bueno, lo cierto es de que cada una de estas ejercen fuerza gravitacional mutua, pues. Entonces, ya tú sabes que si la fuerza está en la dirección de la velocidad, hará que este asteroide vaya más rápido o menos rápido. Pero si es perpendicular, le va a cambiar la dirección y le va a obligar a desarrollar un movimiento circular uniforme. Pero si no es perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces el movimiento no será circular uniforme. ¿Sí? Ahora, lo cierto de que cuando hablamos de la ley de Kepler, el profe decía, lo que ustedes han visto acá en pizarra, tengo yo 3 elipses, incluyendo esa que pareciera ser una circunferencia, que tú tendrás que identificarla como la elipse de focos superpuestos. La elipse de focos superpuestos, ¿de acuerdo? Entonces, te explico de esa manera porque la ley así la plantea. Todos los planetas describen alrededor del Sol órbitas elípticas, o si quieres, todos los cuerpos celestes alrededor de un foco gravitacional cualesquiera describen órbitas elípticas, ¿no? Por ejemplo, la Tierra. La Tierra tiene más satélites en órbitas circulares, perdón, en órbitas de focos superpuestos que en órbitas de focos no superpuestos. La cadena y la monstruosidad de satélite de focos superpuestos es la que aparece en el cinturón ecuatorial. Todos ellos para transmitir señales de televisión y teléfono. ¿De acuerdo? Y desde ahí tienen que coberturar el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y obviamente para coberturar toda la superficie del planeta se utilizan varios satélites como estación retransmisora, ¿no? Por eso que fíjate, mira, cuando yo, por ejemplo, converso con mi hermano en el Japón, estoy hablando pues al otro lado del planeta, ¿no? Le digo, hola, ¿qué tal? Y tengo que esperar largo rato para que él me diga, aquí bien, ¿no? Entonces, conversar por teléfono es un problema terrible, ¿no? ¿Por qué? Yo meto la señal a mi teléfono mete la señal a una antena por acá, esta antena a la otra, y así llega a la concesionaria. En este caso, el mío está amarrado a Movistar, ¿no? Movistar agarra esa señal y la manda a un satélite, ¿no? Este al otro, y así llega al otro lado del planeta. Y luego la señal la bajan en Japón. Entonces, de ahí la retransmiten a la estación correspondiente y de ahí la mandan a otro lado para distribuirla en toda la isla, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, no sé cómo se me ocurrió llamarlo, en vez dije, voy a llamarlo por el chat del WhatsApp, ¿no? De repente me contesta, pero digo, por si acaso estoy hablando de WhatsApp. Sí, ya me di cuenta, mijo, ¿no? Entonces, lo sorprendente era que la señal llegaba directo. Entonces conversaba con mi hermano como si estuviera él, pues, digamos que aquí en La Molina o acá a la vuelta, ¿no?
Entonces tenía una conversación normal, ya no tenía que esperar absolutamente nada, ¿no? Porque se entiende pues de que de aquí va, o sea, el WhatsApp de frente se va al satélite, ¿de acuerdo? Y cuando llega allá también de frente, es vía internet. Y de seguro que pues, si va circulando el internet, va a correr, si no es por el aire, a través de fibra óptica, ¿no? ¿Sí? Y se logran pues comunicaciones pareciera que en tiempo real, ¿no? Bueno, entonces decía, ¿no? Estas son las 3 leyes de Kepler, ¿no? Pero vamos a seguir insistiendo porque hasta ahorita tan solo tienes un perfil de cada ley. Pero insisto, ¿ah? La circunferencia la tienes que identificar como elipse de focos superpuestos. Repito, la circunferencia la tienes que identificar como elipse de focos superpuestos. De tal manera que cuando a ti te digan de que está en una órbita circular, tú dirás elipse de focos superpuestos y aplica la ley pertinente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la elipse? Lo que acaba el profe de trazar, ¿no? De cuando estos, y fíjate cómo está para que tú puedas ejecutar aquello y puedas trazar elipses perfectas, ¿no? Y luego lo cortas, ¿no? Y vas a tener, pues, un recurso para ayudarle a mami a hacer sus artesanías, qué sé yo, ¿no? Imagínate que tú le pongas lo que ponen en la mesa, ¿no? En forma de elipse. Bacán, pues, ¿no? Y tú lo puedes cortar, primero lo tienes que trazar. Mira, así, ¿ya? Ahí va. Fíjate cómo está el hilo, ¿ah? Para que no se te enrede, ¿no? Como al profe se le ha enredado, ¿ya? Entonces, ahí puedes trazar una elipse limpiamente. Es bien simple, pues. ¿Sí? Bien simple. Acercas los clavos, el diámetro aumenta. El eje menor aumenta y el eje mayor disminuye. Ya, aquí hay un foco, acá hay el otro foco. Entonces, todo el sistema planetario aparece pela de Mercurio, Venus, Marte, ¿cómo es? Mercurio, Venus, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, están en órbitas concéntricas, ¿no? Sorprendentemente, así no son las órbitas de los planetas. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Pero son elipses, entonces que no te llame la atención. Esto también es una caricatura de mal gusto, ¿sí? Que lo que tratan de... yo siempre me preguntaba, ¿por qué lo dibujan tan mal, no? Y lo que se trata de plantear es que recuerden que es una elipse, ¿de acuerdo? Que el punto más cercano al Sol se llama perihelio y el punto más lejano afelio. ¿Te das cuenta? En la medida que se acerca, aumenta su rapidez. En la medida que se aleja, disminuye su rapidez, aumenta su rapidez, disminuye su rapidez. Pero ¿tú sientes que la Tierra haga eso? No. ¿Por qué? Porque la elipse que desarrolla la Tierra es bien redonda. Estos focos están prácticamente sobre el mismo punto. Entonces, la misma Tierra está desarrollando, no te voy a decir una elipse de focos superpuestos, ¿no? Te voy a decir una elipse de focos monstruosamente cercanos. ¿De acuerdo? Por eso que la órbita es redondita. Entonces, afelio, perihelio, foco, en un foco del Sol, este es el planeta, ¿sí? Foco de la elipse, y esta es la órbita. Todos los planetas describen órbitas elípticas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va la primera ley. Entonces dice, esa es la órbita elíptica, ¿no? Entonces, este es el eje mayor, este es el eje menor, ¿de acuerdo? Profe, no lo veo. Ya, ahí está. Vamos a detenerlo, ¿ya? Este es el afelio, este es el perihelio, esta es la órbita elíptica, este es el radio vector del afelio, que es el más grande, aquí estaría el radio vector del perihelio, que es el más chiquito, y aquí están los focos. ¿Estamos? Este es el radio vector que disminuye de tamaño y luego aumenta y barre el área, ¿no? Entonces, la primera ley te dice que todos los planetas describen alrededor del Sol órbitas elípticas, encontrándose el Sol en uno de los dos focos. Si hablamos de la Luna, todos los satélites de la Luna describen órbitas elípticas, encontrándose la Luna en uno de los dos focos. Si hablamos de la Tierra,
Allá por los 50 la Tierra tenía tan solo un satélite, pero ahora tiene miles. Todos son artificiales, ¿no? Y ahora iremos todos los satélites que la Tierra tiene en su alrededor, que son satélites artificiales, e incluido el satélite natural Luna, que es el más grande, todos describen órbitas elípticas alrededor de la Tierra, encontrándose la Tierra en uno de los dos focos. ¿Estamos? Ya. La Tierra tiene satélites de órbitas de focos superpuestos, ¿no? Para telecomunicación en el cinturón ecuatorial, ¿sí? Entonces ahora te podría decir, los satélites en el cinturón ecuatorial desarrollan un movimiento circular uniforme. Y como la Tierra tiene la órbita de la Tierra tiene sus focos muy cercanos, entonces la Tierra también estaría prácticamente desarrollando un movimiento circular uniforme. ¿Sí? O sea, no aumenta ni disminuye, no aumenta ni disminuye. ¿De acuerdo? Esa caricatura que está acá es de mal gusto, porque se supone que aquí se embala y aumenta, ¿no? Aumenta, ¿no? Aumenta y después se frena, aumenta, se frena, aumenta, se frena. ¿Sí? Que no es así, pues, porque como es una órbita de focos muy cercanos, entonces la rapidez es exactamente la misma a lo largo del recorrido de la órbita, ¿no? Segunda ley, ¿qué tiene que ver? Decíamos que el radio vector definido entre el centro del Sol y un planeta barre áreas, ¿sí? Digo, tomo este tiempo y tomo este tiempo, son iguales, las áreas barridas son iguales. Y si, profe, y si un tiempo es el doble que el otro, este tiene el doble de área barrida. Profe, y si barre toda el área completa, ese tiempo se llama periodo. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás entendiendo? Entonces, hay una serie de detalles que debes de tener en cuenta para poder, vamos a detenerlo, ¿ya? A ver, perdón, ahí, ¿no? Entonces, te das cuenta de que esta área es igualito que esta. Este arco es mucho más chiquito que esto. Eso quiere decir que en el perihelio pasa más rápido que en el afelio, ¿no? Cuando la órbita es así aplastada. Entonces, el delta de S sería este, ¿no? Yo digo, y todo el área va a implicar un tiempo que es igual al periodo. Entonces, ¿cuánto es el área que se va a recorrer? Es proporcional al tiempo. ¿Sí? Entendiendo que todo el área para una vuelta completa, que es el periodo, lo voy a relacionar de esta manera, ¿no? Cualquier área entre el intervalo de tiempo es exactamente el área total entre el periodo para cada planeta. Esto quiere decir que de la segunda ley de Kepler se deduce, de la segunda ley de Kepler, se deduce que el radio vector definido entre el centro del Sol y un planeta barre áreas iguales y en tiempos iguales. O sea, la rapidez con que barre el área es constante. No digo la velocidad con que va, la rapidez con que va, no. Escúchame, la rapidez con que el radio vector barre el área es constante, ¿no? Para cada planeta es un número característico, ¿no? Es un número característico. Tercera ley de Kepler. ¿Sí? Esa tiene que ver con los periodos. Lo que dice acá, el periodo es el tiempo que demora en cubrir el ciclo, o sea, la vuelta en la elipse. El cuadrado del periodo es directamente proporcional al cubo del radio medio, entendiéndose el radio medio, ¿de acuerdo? El radio medio es el radiovector mínimo por este radiovector máximo. ¿Sí? Ya, vamos a detenerlo, ¿ya? Entonces, aquí hay un radiovector, que es el radiovector para el perihelio, es el más chiquito, y el radiovector para el afelio es el más grande. ¿Sí? En el entendido de que la Tierra tiene una rapidez constante, es que la órbita, pues, es una elipse de focos superpuestos, ¿no?
¿sí? En honor a la verdad, un radio es más grande que el otro, ¿no? Pero tan solo en alrededor de 3%, ¿sí? O sea, imagínate que si un radio es de 1 metro, el otro radio es de 100 centímetros, el otro radio de 97 centímetros, ¿sí? Que prácticamente no afecta. O sea, el cambio de rapidez es imperceptible. Por eso que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta del cambio de la rapidez. Planteadas las 3 leyes de Kepler, ¿hay alguna duda? Ahí están. Acuérdate de la elipse, ¿no? Y la elipse de foco superpuesto, que es redondita. Primera ley, ley de las órbitas. Los planetas describen órbitas elípticas, estando el Sol en uno de sus focos. Segunda ley, ley de las áreas. El vector posición de cualquier planeta respecto del Sol barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales. ¿Sí? Y te das cuenta, esto más o menos es digamos, un dibujo real, ¿no? ¿Tú ves alguna elipse acá? Pero podrás creer que yo tuve la certeza de que esto es así cuando hacía 8º ciclo de ingeniería mecánica, ¿no? Porque tuve ¿cómo te puedo decir? Me comí un sapo en una clase, ¿no? Estábamos, recuerdo, haciendo clases de los captores de radiación para utilización de energía solar, ¿sí? Y entonces estábamos viendo cómo utilizar lo que es la radiación solar, la energía electromagnética, ya sea las infrarrojas o todo el espectro, ¿no? Y es cuando en plena clase dije, las estaciones afectan al panel de captación. Y me dijo, sí, pero ¿cómo? Me dijo. Entonces, te voy a contar la tontería que dije ya. Pero ojo, estamos hablando de 50 años atrás, ¿ah? ¿Sí? Ya. ¿Cuándo fue? En la década del 60 fue, ¿no? Ya. Entonces, yo le dije así, profe, esta es la órbita de la Tierra. Te cuento, ¿ya? Aquí está el Sol, ¿ya? Entonces le dije, aquí, Sol, ¿no? O sea, profe. Mi profe de transferencia de calor, ¿no? Yo le dije, profe, verano. Aquí captamos la mayor cantidad de radiación, pues. Acá, profe, 6 meses después, invierno, ¿no? Se fueron al diablo los paneles solares, ¿no? Pero no se preocupe, profe, la Tierra va a regresar al perihelio, ¿no? ¿Sí? Entonces el profe me miró y me dijo, ¿y de dónde sacas eso? Me enseñaron en el cole, ¿no? Ahora, pregunto yo, ¿a alguien de ustedes en pleno siglo XXI le han contado algo parecido a lo que el profe está poniendo en la pantalla en el cole? A ver, franquense. Díganme sí o díganme no. Nadie me quiere hablar. Sí, profesor. O sea, si me dicen sí, estamos bien graves. ¿Sabe lo que dice el profe? El profe, estábamos entrando ya a diciembre, ¿no? Entonces me dijo así, mira Manuel, mira, nosotros estamos entrando al verano, ¿ya? ¿No? Verano está acá a la izquierda, me dijo, ya está, verano está acá, ¿no? Ya, mira, ve, yo voy a comprar los regalos de la casa, voy a regalar, me voy a ir a Los Ángeles, California, porque ahí tengo familiares, ¿no? Entonces me dijo, mira Manuel, tomo un avión y me voy al invierno a Los Ángeles, California. Compro los regalos y regreso a tierra, ¿no? En 15 días. ¿Es correcto? Y yo dije, pues estoy hablando tonterías, ¿no? Pero de acuerdo a lo que yo había hecho, entonces tenía que ser así. Me dijo, o sea que en el aeropuerto Jorge Chávez vas a hacer un viaje espacial, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de la tontería que había dicho. ¿De acuerdo? Entonces le dije, no, profe, ¿no?
Y ahí es cuando las cosas se me comenzaron a acomodar en la cabeza. De niño había visto en el programa del tío Johnny una cosa esta que aquí tengo a la derecha, ¿no? Me refiero a esto de acá. A ver, no hay que regresar. Había visto esto. Dije, o sea que esto, y con la tontería y las elipses, lo que pasa es que en el colegio me hicieron las elipses, pero esto lo había visto en televisión, en un programa infantil. Y cuando yo vi eso en televisión dije, pucha, que estos tan locos, así no es, pues, porque son órbitas elípticas, ¿no? ¿Sí? Pero ya en la universidad tuve esta palta, ¿no? Y entonces el profe me dijo, no es así, pues, sí, sí, profe, no es, ¿no? Y entonces, ¿cómo es? Y dije, yo no sé, profe, porque no quiero seguir hablando tontería, le dije así, ¿no? Tiene usted ahorita la razón, le digo, yo estoy mal, le digo, ¿no? Pero yo decía, pero yo estoy mal no por mi culpa, por ser un buen alumno, es lo que me enseñaron en el cole y lo recordaba. Pero ahora veía lo del programa de televisión, ¿no? Entonces digo, esto es correcto. Y lo que pasa, te explico ya, para que aclares a tu profe, ¿no? Siglo XXI, mira lo que está pasando en el cole. Entonces ahora te explico, ¿ya? Entonces dice, la Tierra, que es la órbita de la Tierra, ¿no? Elipse de focos superpuestos, el Sol. Los dos focos prácticamente están uno encima de otro, ¿no? Entonces, el eje de la Tierra está inclinado, sí. Entonces, el hemisferio norte recibe radiación directa. 6 meses después, el eje sigue inclinado. ¿Quién recibe la radiación directa? El hemisferio sur, que este es el sur. Acuérdate, este es el sur, este es el sur y este es el norte. Cada 6 meses, el hemisferio norte recibe mayor radiación que el sur y cada 6 meses el sur mayor que la del norte. Entonces el profe hacía su viaje de verano Perú, de acá, de verano Perú a invierno California, de aquí a acá, pues, ¿sí? Sobre la superficie de la Tierra. Y es cuando dije, pero fíjate, ¿ah? Y cuando estaba ordenando la información de mi cerebro, cuando estaba desaprendiendo, casi al terminar la carrera de ingeniería mecánica, ¿no? O sea, si yo no tengo ese percance con ese profe, ¿de acuerdo? Por supuesto que es un excelente profesor, nunca hubiera recapacitado, ¿no? Y de seguro que ahorita le estaría diciendo a ustedes tremendas tonterías, ¿no? ¿De acuerdo? Y diría, miren lo que tienen acá a la derecha, esto está mal, pues, porque deben ser elipses. No, ¿sí? Los planetas describen órbitas de focos muy cercanos. O sea, esto es verídico. No aparece la órbita así. Pero sin en cambio, mire, el cometa Halley, que se aparece cada 76 años, viene así y da la vuelta por acá así, ¿no? Y luego se va. El cometa Halley se desarrolla una elipse recontra aplastada. ¿De acuerdo? Y hay una serie de cuerpos que desarrollan pues las elipses, esas que aparecen en nuestras caricaturas, ¿no? Entonces diríamos, en honor a la verdad, esto es una caricatura, porque así no es, pues. En honor a la verdad, así no es, pues. Por eso que aparece acá las bolitas, pues, ¿no? O en este otro que también presenté, ¿de acuerdo? Pero así no es, pues. O sea, hasta aquí sigue empezando lo que es elipse, ¿no? Perdón, elipse de focos separados, ¿no? Y lo real es elipse de focos muy cercanos. ¿Listo? Aclarados, ¿no? ¿A cuántos lo metieron en el cole? No sé. Pero felizmente que yo te estoy aclarando antes que comience la carrera, ¿sí? Y el profe te está contando de que yo dije tremendo disparate, ¿no? Pero obviamente que el profe dijo un par de cosas y yo al toque rebobiné la información de mi cerebro. Dije, no, profe, disculpe, profe, yo estoy hablando tonterías. Ya está. Leyes de Kepler, entonces, zanjado leyes de Kepler, ¿no? Cuando hablamos del movimiento de la Tierra, aquí precisamente hacemos mención a aquello. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol se puede aproximar a un MCU, dado que la diferencia entre las distancias del afelio con el perihelio
es tan solo el 3%. ¿De acuerdo? Entonces, la separación entre focos es extremadamente pequeña para la elipse que la Tierra desarrolla. Y hay que la Tierra desarrolle un movimiento circular uniforme, que es lo que nosotros sentimos. ¿Ok? Y con ello, entonces ahora puedo hablar de la fuerza gravitacional o la fuerza centrípeta, que es masa por velocidad angular al cuadrado, y con nosotros conocemos el periodo y toda la historia, ¿de acuerdo? Entonces, en términos de ello es que precisamente, ¿sí? Podemos intuir que la atracción entre el Sol y la Tierra es proporcional, ¿de acuerdo? A la masa, ¿no? Ahora, de lo que pasa es que Newton llega a las denominadas ley de gravitación universal, es lo que ahora voy a plantear, que tiene que ver con algo lo que acabamos de ver, ¿no? Lo cierto es que Newton, en esos tiempos, en 1600 y tanto, ¿no? Había una pandemia en Inglaterra, así como la que estamos viviendo ahora. Entonces Newton, como tenía billetes, se quitó pues a la parte rural, ¿no? Y entonces ahí aparece pues donde Newton hace sus cálculos, hace sus estudios debajo de un manzano. Entonces la caída de la manzana es la que provoca la revolución de ideas en la cabeza de Newton. Pero la idea es la siguiente, ¿eh? Newton ve caer la manzana, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué cae? Claro, tú eras pepucha, que tan lento es Newton, cae por su peso. Estás loco, no se sabía lo que es peso, ¿sí? Lo único que sabía es que caía. Entonces Newton ve que cae la manzana y cuando de repente levanta la vista ve la luna, ¿no? Y la luna no cae. Entonces yo te pregunto a ti, ¿por qué cae la manzana? Profe, porque está madura. ¿Y por qué no cae la luna? Porque está verde. No vas a contestar así, ¿sí? Entonces, ¿cómo contestamos a esa pregunta? ¿Por qué cae la manzana? Porque la Tierra la atrae. ¿Y por qué no cae la luna? Si la Tierra también la atrae. Si tú analizas concienzudamente al respecto, lo que pasa es que la luna nunca termina de caer. Entonces, la luna desarrolla lo que se llama un movimiento de caída libre que nunca termina. ¿Por qué? Porque la única fuerza que actúa sobre la luna es el peso, la gravedad terrestre. Para que entiendas, entonces hago la siguiente explicación, ¿ya? Y si no me entienden, me reclamas, ¿no? Entonces digo, ¿no? En el entendido de que este es un cuerpo celeste, ¿no? Entonces yo digo, aquí suelto este cuerpo, ¿sí? Caída libre, pues, vertical. No, ahora lo voy a aventar con una velocidad parabólico, pero parabólico, con mayor velocidad, ¿no? Voy a tener mayor y 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 mayor velocidad, ¿ya? Entonces voy a tener otra trayectoria, otra trayectoria, otra trayectoria, ¿no? Voy a tener pues cualquier cantidad de trayectorias, otra trayectoria. Por supuesto que cada vez con mayor velocidad cae más lejos, ¿no? Entonces mayor velocidad va a caer por acá. De mayor velocidad, entonces va a haber uno que va a ser así. Va a venir por acá, 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 y cae acá, ¿no? Hay otro que va a dar como 4 vueltas y cae, ¿no? Pero de repente hay una que viene así y hace esto. Y se queda dando vueltas alrededor de la Tierra, alrededor del planeta, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿qué hay que hacer para que no caiga? Ah, profe, hay que lanzarlo con una velocidad. Pues. Hay una velocidad, ¿sí? La fuerza de atracción gravitatoria y la fuerza centrípeta, y te das cuenta que esa fuerza centrípeta, para igualar al peso, simplemente la partícula debe ser lanzada con una velocidad que es mv cuadrado entre r, que se iguale a mg. Entonces flota y da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta. Decimos, entró en órbita, profe. ¿Ok? Newton se dio cuenta de aquello, pero decía, la fuerza que provoca la caída de la manzana, igualito, provoca la caída de la luna. Lo que pasa es que la luna nunca termina de caer. Da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sí?
Las fuerzas son de igual naturaleza. Y entonces, utilizando la tercera ley de Kepler y lo que es la fuerza centrípeta, llegó a la conclusión que hoy en día la conocemos como ley de gravitación. ¿De acuerdo? Más detalles lo van a encontrar en el aula virtual. Ya me parece que el profe algo da una suerte de demostración, ¿no? Aunque no hay forma de demostrar aquello porque Newton lo que hace finalmente es intuye, ¿no? Entonces no hay relación matemática que te lleve a eso. Bueno, entonces decía, ¿no? A ver, limpiando la pizarra. ¿Sí? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué cae la manzana por su propio peso? ¿Y por qué la luna no cae? Profe, por la velocidad que tiene. Detenga la luna y se cae, ¿no? Así es como hay satélites artificiales que están orbitando alrededor de la Tierra y muchos de ellos ya se cayeron. ¿Por qué? Porque razones A o B provocaron la pérdida de velocidad. Y al perder velocidad se vinieron abajo. ¿Sí? No sé si ustedes escucharon la historia del Skylark, una estación espacial colocada por la NASA, ¿sí? Donde la NASA invierte una salvajada de dinero porque era una estación espacial que nunca tenía por qué caerse, pero los gringos fallaron. La estación tuvo que ser autodestruida. ¿Para qué? Para que la entrada a tierra sea a un lugar preestablecido, ¿no? Entonces, como vieron de que estaba perdiendo velocidad y como tuvieron la certeza de que el Skylar, que era un satélite alrededor de la Tierra, se venía abajo, programaron, entre comillas, su autodestrucción, ¿no? Entonces, programaron su pérdida de velocidad total para entrar a la atmósfera terrestre, no desintegrarse y caer en parte del océano Atlántico y ser recuperado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes otro ejemplo de otro satélite que cae por pérdida de velocidad, ¿no? Y hay muchos cuerpos, y hay mucha basura espacial que está flotando, que de un momento a otro va a caer, ¿no? Y esos son los satélites que tiene la Tierra. Un satélite se ha convertido en miles de satélites porque explotó y hay miles de pedacitos orbitando alrededor de la Tierra. Es lo que llamamos basura espacial, ¿no? Entonces, las grandes potencias se han encargado de colocar basura alrededor de nuestro planeta, ¿no? Bueno, entonces, en conclusión, lo que a mí me interesa, ¿no? Ojo, Newton deja inclusive inconcluso la denominada ley de gravitación. Después les cuento, ¿no? Lo que Newton logra deducir y acertar es que la fuerza de atracción gravitacional es proporcional al producto de las masas, inversa proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿no? Pero no establece la relación de cálculo, sino que la relación de proporcionalidad. Más grande la masa, más grande la fuerza. Más grande la distancia, menos grande la fuerza. ¿Sí? Entonces aparece una ecuación que te la voy a escribir acá, ¿ya? Porque esa es otra de las cosas pues, que no están bien informadas, ¿no? Entonces, lo que Newton descubre es que esta fuerza, el F12 o el 21, es directamente proporcional a M1 por M2, ¿de acuerdo? Dividido por la distancia al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que heredamos de Newton. Newton muere y nadie sabe qué es esto, ¿sí? Resulta que este físico británico, que es Henry Cavendish, con una balanza bien interesante, logra medir la atracción entre dos cuerpos en el laboratorio, ¿sí? Y como mide la fuerza, las masas y la distancia, algo faltaba acá, que es la constante de proporcionalidad, obtuvo esa constante, ¿no? Esto es obra y gracia de Henry Cavendish, británico que obtuvo. Bueno, en esos tiempos la mayoría de los científicos eran británicos. Newton también es británico, ¿sí? Michel Faraday también es británico. Entonces, memorizar este valor para utilizarlo acá cuando tengamos que ver ley de gravitación, ¿sí?
Ahora, la aceleración de la gravedad, en función de la altura, ¿no? ¿Cómo? Ve, acá tenemos una masa y esa masa, aquí tenemos el centro de la Tierra, el radio del planeta y la altura sobre la Tierra. Y esta es la distancia, aquí aparece la distancia entre el centro de la Tierra y la masa, ¿no? Ahí puedo hablar del peso, el FG. Aplico la ley de gravitación y entonces tengo el mg y deduzco el G, ¿de acuerdo? Y lo puedo deducir el G a esta distancia D y esta distancia D puedo tomarlo como H más R, ¿no? O simplemente la gravedad en la superficie es así. La gravedad arriba, H más R, que es esto de acá. ¿Sí? Ahora, si yo divido el GH entre el GS, se va a cancelar el MP y el G, el MP y el G, y aparece la gravedad en función de la altura. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo ver cómo la gravedad cambia dependiendo de la altura, ¿no? Que es lo que se va a utilizar en un sinnúmero de aplicaciones. ¿Estamos? Estamos. A ver. Problemas de aplicación. ¿Qué horas son? 41. Tenemos tan solo 10 minutos. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice, señale verdadero o falso según corresponda a la siguiente proposición. La ley de Newton se cumple en los sistemas inerciales, sí, únicamente los sistemas inerciales. Cualquier cuerpo cuya aceleración respecto de Tierra es cero es un sistema de referencia inercial, sí, por definición. Un cuerpo que no tiene aceleración respecto de un inercial será otro inercial. La aceleración y la velocidad de una partícula es la misma respecto de cualquier sistema de referencia inercial. No. La aceleración es la misma, pero la velocidad no. Porque recuerden que un sistema inercial es diferente a otro por las velocidades constantes que tengan, ¿no? Entonces acá podemos decir las leyes de Newton son valeros en sistemas inerciales exclusivamente, como ya lo hemos visto. Todo cuerpo cuya aceleración respecto a un sistema inercial es cero será otro inercial, partiendo de que la Tierra es nuestro inercial madre. La aceleración de un cuerpo es la misma respecto de cualquier sistema inercial, más no la velocidad. ¿De acuerdo? Dice, respecto de la ley de Kepler, ¿solo es aplicable al Sol y los planetas? No, es aplicable a cualquier cuerpo celeste que tenga en su entorno cuerpos que orbitan, ¿no? Este puede ser cualquier cuerpo celeste a su alrededor, generarán las órbitas, que pueden ser de focos superpuestos o focos muy lejanos o muy cercanos. De todos haya, por eso le decía, la órbita recontra aplastada, donde el eje mayor es terriblemente superior al menor, es el cometa Halley, ¿no? Por eso que su periodo está pues en el orden de 76 años. La ley de Kepler es aplicable al Sol y los planetas y a cualquier otro cuerpo celeste y los que lo orbitan y los que orbitan sobre él, ¿no? De la segunda ley se puede deducir que la rapidez con que el radio vector entre el Sol y un planeta va a barre es igual a ese constante, verídico, ¿de acuerdo? La rapidez con que un planeta recorre una órbita elíptica es mayor en el afelio que en el perihelio, al revés, es mayor en el perihelio y menor en el afelio, ¿no? Mayor acá, acuérdate, perihelio mayor, afelio menor. ¿Estamos? Ya, clic y estamos. Mira, acá hay uno que tiene una órbita circular y otra elíptica, ¿no? Pero son elipses, ya. Dos planetas de masas iguales giran alrededor de una estrella. ¿Por qué están así? Es que las velocidades son diferentes. La masa de una estrella mucho mayor, ¿no? Que es el foco gravitacional. El planeta 1 gira con una órbita circular de radio 10 a la 8. Esto va a ser igual a 100.000 kilómetros, ¿no? Con un periodo de 2 años, mientras que el 2 describe una trayectoria elíptica con
distancias más próximas de 10 a la 8 y distancias más alejadas de 1,8 por 10 a la 8. Radio menor, 10 a la 8 por 1. Radio mayor, 1,8 por 10 a la 8. ¿Cuál es el radio medio? Este más este. 1 más 1,8 es 2,8. La mitad, 1,4. El radio medio es 1,4 por 100.000 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, aplico la tercera ley de Kepler. Aplico la tercera ley de Kepler. Los cuadrados de los periodos son directamente proporcionales a los cubos de los radios medios. El periodo de 1 es 2 años elevado al cuadrado. El radio es la circunferencia de 10 a la 8 al cubo. El periodo de 2 por determinar. Y el radio medio, como ya lo calculé, 1,4 10 a la 8. Ahora pongámonos a calcular. Pues. Los kilómetros cúbicos se dan acá, los kilómetros cúbicos se dan acá, y aquí solamente quedan los años. ¿Ya? Despejo T cuadrado igual a 4 por 1, 4, elevado al cubo, dividido entre 1, T2 raíz cuadrada de 10,976, que es 1,4 por 1,4 por 1,4 por 4, ¿no? Y esto te da 3,31. Entonces, de esa manera tienes que calcularlo, ¿de acuerdo? Porque normalmente la calculadora que les dábamos nosotros tenía solamente raíz cuadrada. Bueno, y este es un problema ya de admisión, ¿no? El periodo es de 3,31 años. Acuérdate que no se pluraliza, no se dice metros, sino metro, segundo. Ya. ¿Sí? Por aquí había otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está este acá? Ya está. Entonces dice, en torno de un planeta de masa M, el satélite se mueve describiendo una trayectoria circunferencial de radio R. Determina el periodo. Para ello tú vas a decir, este es un movimiento circular. Entonces, la aceleración centrípeta es igual a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y la aceleración centrípeta la calculas como simplemente la gravedad allá arriba y la aceleración centrípeta es 4pi cuadrado entre el periodo al cuadrado, igual a gm entre r cuadrado, que es la gravedad acá arriba. Y de ahí despejas t, y ya salió. T cuadrado es igual a 4pi cuadrado por r cubo entre gm, raíz cuadrada de t es igual a 2pi por raíz cúbica de r dividido por la constante de gravitación 667 10 a la menos 11 por la masa, ¿no? La masa del satélite, ¿no? O masa del planeta. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces, vamos a preparar el aula para entregárselo al profe de humanidades o al filósofo, ¿no? A ver, profe, ahorita termino yo de cerrar. ¿Qué horas son? 48. Profe, buenas. Le dejo la posta, profe. Entre con toda confianza. Ahorita voy a apagar mi grabación. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal?